Bueno, a propósito, Charis y amigos televidentes del Día de la Diabetes, tenemos en nuestros estudios a la doctora Lourdes Estrella, endocrinóloga, fundadora de Sedimad, y es un gran honor, un gran honor tenerla con nosotros en Expreso Matutino, y con ella vamos a conversar sobre la importancia de la diabetes, su cuidado, la prevención y todo lo demás. Doctora, gracias por acompañarnos y bienvenida al Expreso Matutino. Gracias a ustedes por invitarme y darme la oportunidad de hablar un poquito con ustedes. Primero quiero hacer una aclaración. Yo no soy fundadora de Sedimad. Soy la primera endocrinóloga que llegó a Sedimad. A la primera endocrinóloga que llegó a Sedimad. Pero realmente, ¿usted es la fundadora de la especialidad en Sedimad? No, del departamento, vamos a decir. Del departamento, muy bien. Sí. Doctora, ¿por qué la alta incidencia de diabetes en la República Dominicana, sobre todo en los últimos años? ¿Qué factores están influyendo que ha disparado esta enfermedad? Un enemigo silente, y muchos dominicanos, para hablar en nuestro territorio, padecen la enfermedad y no saben que la tienen. Exactamente, así mismo es. Bueno, incide mucho sobre la alimentación de las personas, una dieta rica en carbohidratos y grasas, pero principalmente la obesidad. Si la persona tiene la condición genética de desarrollar una diabetes, ya sea que sus padres o abuelos o bisabuelos hayan sido diabéticos, o haya tenido una condición, por ejemplo, de una diabetes gestacional, es una persona que es potencialmente diabética. Entonces, esa persona debe cuidar su peso. Si se deja poner obesa, entonces tiene dos factores importantes para desarrollar la diabetes, y la obesidad es un detonante. Hablamos entonces de obesidad y factor alimentación. Factor alimentación y factor hereditario. Y hereditario también. Sí. Sin embargo, se dan casos, y con mucha frecuencia, tal vez usted lo ve en su consultorio, de jóvenes, incluso adolescentes, que debutan con diabetes. ¿Qué está pasando aquí? Mira, en los jóvenes hay dos aspectos. Está la diabetes tipo 1, que es una diabetes infanto-juvenil, en donde el factor inmunitario juega un papel importante, no tanto el hereditario. Mientras que la tipo 2, que tiene que ver básicamente con la herencia y la obesidad, o sea, son dos condiciones en los niños. Antes, hace muchos años, no se contemplaba diabetes tipo 2 en niños. Era una diabetes de adulto. Pero ya, como hay tantos niños obesos, y si tienen la condición hereditaria para poder desarrollar, hay mucha diabetes ya tipo 2 en niños. A la tipo 1, que es la que es asociada a inmunidad y a factores virales, esa diabetes generalmente el niño es delgado. Bueno, un elemento, digamos, vuelve a repetirse y común, ¿verdad? El factor alimentación, aparte del factor genético. Sí. Porque nuestros niños consumen muchos dulces, muchas azúcares, muchos carbohidratos, igual que nosotros los adultos también. Es un elemento de... Ahora, doctora, ¿dónde radica la complejidad de la diabetes? Nos radica en que son muchos factores. La importancia es que el aumento de la glucosa en exceso en el cuerpo produce una toxicidad que se llama glucotoxicidad, que afecta básicamente a todos los órganos, a muchos órganos, pero principalmente a órganos que tienen que ver con la circulación pequeña y también con la grande, el adulto. Por ejemplo, le afecta a la vista, la visión, le afecta a los riñones, pero también afecta al corazón y cerebro. O sea que esa azúcar alta, de una manera constante y permanente, hace sus estragos a la larga, porque va afectando esos órganos. ¿Qué tan frecuente en consultorio usted ve pacientes? Es muy frecuente. Las patologías endocrinas que más se ven a nivel de consulta médica de endocrinólogo es la diabetes y los problemas de tiroides. Son las dos patologías que juegan, que la mayoría, el 90% de los pacientes tienen ese problema. ¿Se puede revertir la diabetes en un paciente? Bueno, eso va a depender. Está muy en moda la cirugía metabólica, que implica quitar una parte del tubo digestivo que tiene que ver con hormonas y eso. Y muchas personas han revertido, pero la condición se queda latente. Se queda latente. Y si la persona se descuida y comienza cree que no tiene diabetes ya, y entonces comienza a alimentarse de una manera incorrecta, entonces esa persona puede de nuevo volver a tener la diabetes. Hablar de una incidencia de la diabetes quizás con muchas reservas de un 13% aproximadamente de la población dominicana y aumentando es sumamente preocupante. ¿Qué ha fallado en el sistema de salud en la República Dominicana
para prevenir a la población? Bueno, han faltado políticas de educación al paciente desde niño, desde las escuelas. Ha habido muchos intentos, la Sociedad Dominicana de Endocrinología también hace su trabajo, los diabetólogos hacen su trabajo, el mismo gobierno, pero no llega a la población medicamentos de alta calidad. Cada vez se descubren moléculas muy efectivas que son muy costosas, que son muy valiosas para proteger, por ejemplo, riñón y proteger corazón, pero no está al alcance de la población. Sería interesante, importante que nuestros estamentos gubernamentales hicieran eco de eso, porque esos medicamentos van a proteger y van a evitar que pacientes lleguen a diálisis, lleguen a condiciones cardíacas importantes, insuficiencia cardíaca, que esos medicamentos los protegen, pero ellos no tienen acceso a esos tipos de medicamentos porque son muy costosos. Sí, el tratamiento para la diabetes y los medicamentos es sumamente costoso. Además de eso, el alcance, ¿verdad? Realmente hay medicamentos que son muy buenos, los clásicos, por ejemplo, metformina, que están a nivel de botica popular. Metformina, glimepirida, pero con sus riesgos. Son medicamentos, por ejemplo, la glimepirida, que es de muy fácil acceso, tiene el riesgo de que puede provocar hipoglicemias. Entonces en manos de un médico adecuado, que le dé seguimiento adecuado, esos se pueden controlar. El problema está que el paciente diabético no hace conciencia de su diabetes. Entonces, va al médico esporádicamente o cuando se siente mal. Si hace eso, entonces no puede haber un buen control. Entonces, ahí caen las secuelas que pueden provocar ese tipo de medicamentos, que son excelentes y muy buenos, pero lamentablemente el paciente no tiene la rigurosidad de acudir a su médico para que le hagan un monitoreo correcto, para ver cómo están esas glicemias, a ver si tiene datos de que hace hipoglicemias en las noches y para ajustar los tratamientos. Sí, porque generalmente uno va al médico, sobre todo nosotros los hombres, vamos al médico cuando ya estamos mal, cuando hay un elemento que ya no nos permite funcionar bien, o como dice un doctor amigo mío, el doctor Hernán, cuando nos llevan por las orejas. Específicamente con la diabetes pasa mucho eso, porque como estoy oyendo ahorita, el 50% de los pacientes cuando debutan tienen muchísimo tiempo que son diabéticos y no lo sabían. Y no lo sabían. Entonces, esas personas no llevan una vida con tanto tiempo haciendo lo que quieren, pero aún así, después que se les hace el diagnóstico, ellos no aceptan que son diabéticos. Entonces, el factor de la negación. Entonces, se controlaron con un medicamento, piensan que están bien, no vuelven al médico y comienzan poco a poco a comer lo que quieren, a no hacer ejercicios, a los medicamentos me lo tomo si tengo dinero, si no tengo dinero no lo tomo. Muchos factores que inciden en que esa persona se descompense. Entonces, cuando ya tiene problemas, que está descompensado, que tiene muchos síntomas, entonces va al médico. Entonces, lamentablemente, ahí no hay control. Sí. Es muy difícil. Doctora, ¿cuáles son los riesgos de la diabetes? Se puede vivir con diabetes, evidentemente. Perfectamente. Pero ¿cuáles son los riesgos a largo plazo de un desarrollo de la diabetes? Porque sabemos que hay un proceso. Lo que pasa es que a medida que se van afectando las células beta, que son las células que están en el páncreas que producen insulina, a medida que se van afectando, por la misma, inclusive la misma glucotoxicidad va afectando todo el sistema, esos pacientes poco a poco se van deteriorando a la larga. El problema de la diabetes es que la diabetes en sus inicios, al principio, los primeros años, no da síntomas, no duele. Entonces, como no duele, no le molesta, cuando ya comienzan a tener problemas de la vista, que nos ven borrosos, que se ponen delgados, todo ese tipo de cosas, entonces él va al médico. Pero al principio, entonces a la larga, esa azúcar alta, permanentemente ahí, constantemente, esa glicemia va afectando y a la larga ya produce efectos que son irreversibles. Charis. Sí, doctora, un placer tenerla con nosotros y tengo una inquietud que me encantaría compartir con usted y conocer la opinión, porque hay estudios que sugieren que una dieta baja en carbohidratos o la llamada dieta cetogénica podría ayudar a evitar la resistencia a insulina, que los picos de insulina, se habla también del ayuno intermitente y ante todas estas nuevas olas, digamos, de recomendaciones para evitar, entre otros tipos de enfermedades, también la diabetes, surgen también preocupaciones porque la gente igualmente se pregunta si esto puede generar problemas a largo plazo. ¿Qué opinión le merece a usted esto de dieta cetogénica?
de ayunos intermitentes para prevenir diabetes y todo este tipo de enfermedades? Entiendo que solamente tienen un solo papel, bajar peso. Si la persona baja peso, pues tiende a mejorar su condición diabética. Ahora bien, un paciente diabético tiene que tener una alimentación correcta y el 50% de los alimentos de un diabético tienen que ser carbohidratos complejos. No los simples como es el azúcar, que uno endulza, simple, pero sí alimentos complejos, que son almidones de bajo índice glicémico, porque como dijeron ahorita, la batata, el guineo, la olla, además los vegetales, inclusive las carnes tienen un poco de carne, tienen glucosa, porque el glucógeno que se almacena en el músculo es una molécula que es glucosa, pero el 50% de la alimentación de un diabético debe estar compuesto por carbohidratos. A veces, doctora, Complejos. hay ciertas contradicciones, bueno, y ahora con el auge de las redes y todo lo demás, con el asunto de las dietas, ¿verdad? Y qué bueno que usted nos orienta al respecto, porque a veces nos dicen eliminación total de los carbohidratos, y entonces la persona que está viendo esto, su doctor es las redes, o San Google, ¿verdad? Va al doctor Google para que le oriente. Sí. Entonces comienza a piensa que está contrarrestando la enfermedad y es un desbalance o es una contraindicación. El problema es que los carbohidratos son el principal aporte energético para el cuerpo. Entonces, y además hay otro elemento, que están medicados. Si tú no ingieres carbohidratos y estás medicado, tú vas a hacer hipoglicemias. Entonces hay que tener un equilibrio y eso se encarga el médico de explicárselo al paciente. Ellos tienen que estar conscientes que su alimentación correcta tiene que estar compuesta por carbohidratos y el otro 50% dividido entre proteínas y grasas. Doctora, aunque en principio, digamos, la diabetes es una enfermedad, un enemigo silente, que quizás no tenga un síntoma pero ¿qué cosas, qué señales puede haber naturalmente antes de yo ir al médico que me haga prevenir a mí que quizás tengo diabetes o algo por el estilo? Bueno, una cosa es prevención y otra cosa es que tú desarrolles que tú desarrolles la patología. Si tú no haces, por ejemplo, si estás en la etapa de prediabetes, tú no tienes síntomas. ¿Qué es la prediabetes? Prediabetes es una condición antes de diabetes. Eso está valorado por glicemias específicas después de una carga de glucosa. ¿Cuáles niveles? Depende. Pues, para prediabetes es mayor de lo normal es menos de 126. Menos de 100. Y los diabetes es 200. Ya. Entonces, si llega a 140 después de una carga de glucosa y no llega a 200, en ese margen tú estás prediabético. Muy bien. Si pasó de 200, ya tú eres diabético. Ya tú eres diabético. Y si tienes más encima de 126, tú eres diabético, porque ya tienes el dato que determina. Eso más síntomas, eres diabético. Sí. No hay necesidad de hacer una curva, pero el médico toma elementos de ayudarlo, que tiene que bajar peso, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que comer correctamente, muchos elementos que los van a ayudar en esa etapa de prediabetes, pero muchas veces hay que medicarlos con metformina en esa etapa de prediabetes para que lo ayuden a ellos a poder llegar, mantenerse sin que lleguen a la diabetes. En esa etapa. En esa etapa generalmente no hay síntomas. Cuando la persona desarrolla la diabetes, que ya tiene una glucosa alta en la sangre, entonces comienzan todos los síntomas típicos de una diabetes, que es orinar mucho, tener mucha sed, tener mucha hambre, perder peso, aunque comas mucho, comienzas a perder peso por la baja de insulina o porque la insulina que produces no es adecuada y la obesidad produce una condición que se llama resistencia a la insulina, que aunque tienes insulina, la insulina no puede hacer el trabajo está bloqueada por esa condición de obesidad. Y generalmente, doctora, la sorpresa cuando uno se hace un análisis de cualquier cosa rutinario y de repente te dicen con esos valores. Te salen con eso. Te salen con eso, ¿verdad? Sí. Doctora, ¿cuál es su recomendación a la población, a los televidentes que nos siguen en Expreso Matutino y en esta RTVD, Canal 4, nuestra televisión pública? Bueno, la recomendación para la población en general, sea diabética o no, es que lleve una vida saludable, que coma adecuadamente, que haga ejercicios. Ahora bien, si tiene condiciones predisponentes o factores que estén ahí latentes, por ejemplo, que tienen mamá o abuelos o hermanos o bisabuelos que son diabéticos, ojo,
tienen que tener siempre mucho cuidado de hacer sus glicemias por lo menos varias veces al año, de no dejarse poner sobrepeso, de obesidad. Y si aquellas mujeres que hacen una diabetes gestacional tienen que tener mucho cuidado, porque generalmente después del embarazo ellas vuelven a la normalidad, pero tienen el factor de riesgo ahí para desarrollar la diabetes. Doctora, si yo quiero consultarla a usted, ¿dónde la encuentro? ¿Dónde la veo? En Sedimat, a su orden. Ahí usted está en Sedimat. Sí, señor. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en Expreso Encantada. Matutino. Gracias Hemos a conversado ustedes. con la doctora endocrinóloga Lourdes Estrella en Expreso Matutino.